Hola, mi nombre es Nicole y en este video voy a explicar paso a paso el punto número 3 de nuestra actividad correspondiente a las pruebas de hipótesis para la medida poblacional cuando se conoce la desviación estándar. Empecemos. Bueno, antes de empezar, vamos a resolver cada ejercicio y es importante recordar una prueba de hipótesis. Es una técnica estadística para permitir tomar decisiones sobre una población a partir de información obtenida de una muestra, que es lo que nos muestra aquí el ejercicio número 3. Vamos a seleccionarlo. En los tres casos se utiliza la prueba Z, ya que conocemos la desviación estándar poblacional y los tamaños de muestra son suficientemente grandes. Entonces, son estos, los 80 elementos y la hipótesis de 0,05. Vamos a empezar con nuestro ejercicio número A. La hipótesis planteada fueron hipótesis nula y tenemos nuestra ecuación acá. La voy a señalar con rojito. Y por acá. Y nuestra hipótesis alternativa la encontramos debajo de ella. Al tratarse de una prueba bilateral y trabajar con un nivel de significativa del 5%, son valores críticos. Son más o menos 1.96. Aquí lo estoy seleccionando. Aplicando la fórmula de prueba Z, obtenemos un valor de Z igual a 0, debido a que la medida muestral coincide exactamente con el valor planteado en la hipótesis nula, que es esta que voy a seleccionar aquí. Acá. Eso es todo lo que acabamos de hablar. Por lo tanto, concluimos que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la media poblacional sea diferente del 21.04, que lo encontramos acá, y es nuestra decisión. Acá encontramos la gráfica donde ponemos todos nuestros valores, negativo y los positivos. Vamos a ir con nuestro ejercicio número B, que está acá. Para este segundo ejercicio se seleccionaron los 40 elementos, obteniendo una medida muestral de 8,56 y una desviación estándar poblacional de 2,95. Los voy a seleccionar aquí y los 40 elementos. La hipótesis fueron las fórmulas que estamos viendo aquí, que nos ofreció el ejercicio. Y para darle solución a esta prueba unilateral a la izquierda, porque se desea verificar si la media es menor que el valor de la referencia. Con un nivel de significancia del 5%, el valor crítico es menos 1,645, que es este que tenemos acá. Al calcular el estadístico Z, obtenemos nuevamente un valor igual a 0, que es lo que está aquí. Como este valor se encuentra a la derecha del valor crítico, permanece dentro de la región de aceptación. En consecuencia de esto, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no existe evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional sea inferior a 8,56, que es nuestra conclusión que está aquí. Bueno, aquí en la parte de arriba tenemos nuestros datos, que esto es lo que nos está dando pues la solución. Son estos que estoy seleccionando con rosadito. Y fue todo lo que utilizamos para llegar a esta conclusión. Aquí encontramos la gráfica. En la izquierda, que fue nuestro resultado, que fue negativo, y pues el 0.
Ahora vamos a continuar con nuestro ejercicio número 3 también, pero el punto número 3. En este caso se analizaron 64 elementos, que es lo que tenemos acá, con una media muestral de 104 y una desviación estándar poblacional de 10,85. Estas fueron las hipótesis planteadas, las que están acá, las que estoy subrayando. Esta corresponde a una prueba unilateral a la derecha porque se pretende comprobar si la media supera el valor de 104. Bueno, aquí encontramos todos nuestros datos organizados. El nivel de significancia es del 1%, por lo que el valor crítico es de 2,33, que lo tenemos aquí reflejado. Al aplicar la fórmula obtendremos un estadístico Z igual a 0, que lo encontramos aquí en esta ecuación. Con este valor es menor que el valor crítico y permanece dentro de la zona de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, no existe evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional sea mayor a 104. Que es lo que tenemos acá en nuestra conclusión y nuestra gráfica. Acá está. En conclusión general, en los 3 ejercicios, el estadístico de prueba fue igual a 0 porque la media muestral coincide exactamente con el valor planteado en la hipótesis nula. Debido a ello, en ninguno de los casos se encontró evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esto demuestra que en los datos proporcionados y los niveles de significancia establecidos, la diferencia observada no son estadísticamente significativas y la hipótesis nula se mantiene vigentes. Con esto culminamos la explicación del punto número 3 de la actividad. Hola, mi nombre es Davinson Carrillo Asa, estudiante de psicología. Voy a explicar el punto 5, el punto 8 de la actividad estadística. El escenario nos plantea que un distribuidor ofrece empaques de 1000, 2000 y 3000 gramos. 1000, 2000 y 3000 gramos. Con una desviación estándar conocida de 12 gramos. ¿Dónde está? 12 gramos. Para su control mensual, toma muestra de 36 bolsas de cada tamaño y trabaja un nivel de significancia del 10%. La primera pregunta que debemos responder es: ¿una prueba bilateral o unilateral? La respuesta es que se debe realizar una prueba bilateral. ¿Por qué? Porque el distribuidor le interesa saber si el promedio real difiere el peso establecido. Si las máquinas llenan menos, el cliente obvio se va a quejar. Si llenan de más, la empresa pues va a perder dinero. En ambos extremos se necesita calibrar. Por eso es bilateral. Al dividir ese 10% de significancia, nuestros valores críticos en la distribución de Z nos arroja un resultado de 1.645. Ahora evaluemos la decisión para cada tamaño de bolsa aplicando la fórmula de Z. Para la bolsa de 1000 gramos, el promedio muestral fue de 9997.2 gramos. Al aplicar la fórmula obtenemos el valor de Z menos punto 40, menos punto 40. Como este número se encuentra dentro del rango permitido entre menos 1.645 y el 1.645, no se rechaza la hipótesis nula. El H0. La conclusión es que la máquina de 1000 gramos está funcionando bien y no requiere calibración.
La máquina de lleno de 1000 gramos no requiere calibración, es la conclusión. Para la bolsa de 200 gramos, el promedio fue de 1995.8 gramos. El cálculo nos da un Z de menos 2.10. Como menos 2.10 es menor que nuestro límite crítico, perdón, se me trabó la lengua, de menos 1.645, cae en la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Esta máquina sí requiere calibración porque está llenando por debajo del peso requerido. La máquina no requiere calibración en la de 1000 gramos y en la de 2000 se rechazó, y la conclusión, la máquina sí requiere calibración. En la bolsa de 300 gramos aplicamos lo mismo. El promedio fue de 3004.7 gramos. Aquí el resultado de Z nos da menos 2.3512, menos 2.35. Decisión: rechaza. Conclusión: la máquina requiere calibración. Tipo de prueba: el distribuidor debe realizar una prueba bilateral porque desea verificar si el promedio difiere el valor establecido, ya sea por exceso o por defecto. Ese ya sería el punto B, donde el escenario cambia a una auditoría externa por parte del inspector de la superintendencia. Él toma muestras más grandes, de 49 bolsas por tamaño, y utiliza la desviación estándar de cada muestra con una significancia del 5%. Dado que estamos analizando desviaciones estándar muestrales en lugar de la poblacional, el tipo de prueba adecuado aquí es la distribución de S-D, con 48 grados de libertad y ¿ves que está? De un 5%, bilateral. Nuestro valor crítico aproximado es de 2.01. Al calcular el estadístico, T nos da menos 1.02. En la bolsa de 200 gramos, el tipo de prueba: el inspector debe aplicar una prueba bilateral porque necesita verificar si el promedio de llenado es diferente al valor enunciado. Conclusión: como todos los valores calculados se encuentran dentro de la zona de aceptación, no se rechaza H0. El auditor puede concluir que no existe evidencia suficiente para afirmar que el proceso de llenado esté incumpliendo las especificaciones establecidas para los 3 tamaños de detergente. Último punto, en número 8, donde analizamos los conceptos del error tipo 1 falso positivo y error tipo 2 falso negativo, aplicados a dos situaciones de nuestro taller. Caso 1, variable cualitativa, carrera de psicología.
Según las hipótesis nula e hipótesis alterna del formulario del ejemplo de variable cualitativa, describe cuál sería un error tipo 1 y cuál sería el error tipo 2 para su prueba. Situación de variable cualitativa universidad. Hipótesis H0. La mayoría de los estudiantes no pertenece al programa de psicología. La proporción es menor a 0%. Y H1, la mayoría de los estudiantes pertenece al programa de psicología. La proporción es mayor al 50%. Error tipo 1. Ocurre si concluye que la mayoría de los estudiantes pertenece a psicología H1 cuando, en realidad, de la población no es así. El H0 es verdadera. El error tipo 1 ocurriría si concluimos que psicología sí es la carrera mayoritaria, cuando en realidad no lo es, en la práctica. Esto haría que la universidad gaste recursos y diseñe estrategias basadas en un dato falso. Error tipo 2, en la práctica la universidad diseña estrategias de invierte recursos asumiendo que la psicología es la carrera mayoritaria basada en recursos demuestra el engañoso, cuando en realidad la mayoría pertenece a otros programas. Error tipo 2. Pasaría si concluimos que psicología no es la carrera mayoritaria, cuando en realidad sí lo es. Esto provocaría que la universidad deje de asignar propuestos, tutores virtuales o herramientas de apoyo necesarias para atender la demanda real. Ocurre y concluye la mayoría de los estudiantes no pertenece a psicología, no rechazo. H0, cuando en realidad sí pertenece a la mayoría. H0 es falsa. En práctica la universidad no detecta que tiene una población masiva en psicología y podría dejar de asignar los propuestos tutores virtuales o herramientas de apoyo necesarias para entender la demanda real. B. Según la hipótesis nula e hipótesis alterna que formulo en el ejemplo de variable cuantitativa, describe cuál sería un error tipo 1 y cuál sería un error tipo 2 para su prueba. Situación de variable cuantitativa, fábrica de bebidas, hipótesis. Aquí evaluamos si el llenado promedio de las botellas es exactamente de 500 mililitros. El error tipo 1 se daría si afirmamos que las máquinas están fallando y no llenando los 500 mililitros, cuando en realidad el proceso está perfecto. Eso causaría pérdidas al detener la producción de forma innecesaria y pagar técnicos de mantenimiento sin requerirse. En el error tipo 2, ocurre si creemos que el llenado está bien, cuando realmente las botellas salen con un volumen diferente. Si salen con menos, la empresa enfrentaría sanciones legales por protección al consumidor. Si salen con más, la fábrica sufriría pérdidas económicas por regalar producto. Como conclusión, estos errores nos demuestran que las pruebas de hipótesis son fundamentales para medir riesgos y tomar decisiones acertadas en cualquier ámbito. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios. Que tengan una feliz tarde.